Listos, pues. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a los que ya se han conectado por compartir con nosotros este tema que nos apasiona, nos gusta desde hace muchos años y que ahora ha tomado más relevancia pues, por toda la situación que estamos viviendo, todos estos elementos que nos están tocando de hace un año atrás y que han venido, yo pienso que mostrando ciertos hábitos que teníamos que revisar y haciendo llegar otros, ¿no? Que ahora estamos generalizando. Entonces, en este encuentro vamos a estar compartiendo Mari Cárdenas y mi persona, liderando el proceso. Es abierto como somos un grupo pequeño, pues siéntanse en la confianza de abrir sus micrófonos, opinar. Si les es más cómodo también por el chat, con todo gusto, vamos a hacer una sesión interactiva y que, bueno, que se lleven para ustedes elementos que les ayude a todo este proceso de la salud y del bienestar, que es al final lo que queremos nosotros promover. Entonces, en esto de comenzar a conocernos, les vamos a invitar a que se conecten con la página menti.com, que es una aplicación que la pueden trabajar bien sea por su computador en otra ventana de la web o por el teléfono. Y allí vamos a compartir una pregunta muy sencilla que tiene que ver con qué es para ti el bienestar. Cuando entras a menti.com vas a encontrar, te van a pedir un código, el código te lo coloqué también en el chat, es 5916-3462. Y vamos a escribir juntos qué es para ti el bienestar. Yo voy a también a participar para que todos vayamos sumando nuestra opinión sobre qué es para nosotros el bienestar. Menti.com, código 5916-3462. Y en la pregunta de qué es para ti el bienestar, vas a colocar, bien sea palabras claves o una frase, alguna actividad que esté relacionado contigo, con el tema y como tú lo vas relacionando. Estamos viendo aquí que aparecen palabras como tranquilidad, equilibrio, paz, armonía, paz mental, salud, satisfacción. Tranquilidad es la palabra de mayor repetición, por eso las que tienen mayor tamaño son las que son comunes al grupo. Vamos a ver qué otras cosas nos llegan por allí. Tranquilidad sigue creciendo. Tranquilidad, equilibrio, paz. Por allí van las cosas. Excelente. Armonía, centro, felicidad, balance. Qué bien, todos están asociados a un equilibrio particular en el cual nosotros nos podemos mover dentro de lo que es nuestro día a día. Tenemos 11 personas en sala, vamos a ver si alguien más quiere sumarse. Acá entremos 8 en la construcción del concepto juntos. Entonces, esperamos unos segunditos. Vamos a sumar con estos 8 que tenemos acá. Entonces, para este grupo que está acá compartiendo y disfrutando de este tema, la asociación que tenemos con bienestar es tranquilidad, equilibrio, armonía y paz. Son palabras claves que estamos conectados con este concepto. Y maravilloso que va por allí porque es desde esa línea que vamos a construir estas prácticas que les queremos compartir para ir sumando a todo lo que es nuestro camino en la salud y el bienestar. Entonces, en este contexto de la práctica, vamos a ir generando lo primero para el salud y bienestar, ya que estamos en esto de la tranquilidad y la paz. Entonces, parte de ese equilibrio es conectarnos con la respiración. Entonces, antes de arrancar en la lámina que viene, les voy a pedir que tomemos 3 respiraciones profundas, sencillas, sin mucha técnica, sin mucho pensarlo, solamente 3 respiraciones profundas y después de las 3 respiraciones avanzamos en el tema, ¿vale?
Entonces, inhalamos, exhalamos. Pueden exhalar por la boca, que naturalmente es mayor lo que vamos haciendo de nuestro cuerpo. Inhalamos, exhalamos. Y una tercera inhalación. Inhalamos, exhalamos. Bien. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Ok, vamos entonces a compartir de qué vamos a conversar este rato que vamos a estar trabajando en la salud y el bienestar. Nuestra agenda está centrada en 3 elementos claves que vienen como por bloques. El primero tiene que ver con qué es el bienestar, cómo lo podemos definir. Ya tenemos unas palabras claves que están asociadas con nosotros como equipo, cómo lo interpretamos y sobre esa base trabajar, cómo se relaciona la salud con el bienestar y cómo desde la neurociencia vamos conociendo un poco más sobre el bienestar y poder construirlo y qué es lo que genera espacios para que nuestro cuerpo se conecte más con el tema del bienestar y las prácticas que les vamos a compartir que son una referencia de distintas cosas que podemos ir haciendo para desarrollarlos después como hábitos, conociendo un poco más de cómo inciden en todo lo que es nuestra salud y nuestro ser en el día a día. Aun cuando acá, al final de la agenda, dice preguntas y respuestas, la podemos hacer, como les dije, en cualquier momento de la actividad, bien sea por el micrófono, bien sea por el chat, siéntanse libres para abonar a esto y que sea sumamente provechoso para todos. Entonces vamos a arrancar con, bueno, ¿qué es entonces la salud? ¿Okay? ¿Cómo definimos la salud? La salud, desde el espacio que nos trae la Organización Mundial de la Salud, se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de afección o de enfermedad. Entonces, aquí comenzamos a ver, y es parte de lo que hemos ido aprendiendo en todo este contexto que estamos viviendo, que no es solamente en mi estado de equilibrio físico, sino que todo lo que abona desde el punto de vista emocional y mental, e incluso ya hay autores y escuelas que están investigando sobre cómo la línea espiritual, que tiene que ver con mi propósito de vida, con la trascendencia, también abona con respecto al proceso de salud en el día a día en el que estamos construyendo. Entonces, haciendo doble clic en la parte de la salud y trayéndonos lo que ya nosotros compartimos, ¿verdad? Que es para nosotros el bienestar, les comparto el concepto que nos trae Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es una persona sumamente interesante, de origen francés, que combina características tanto del occidente del mundo, como del oriente del mundo. Una persona que se dedica a las ciencias, es investigador, pero a la vez ha practicado durante muchísimos años el budismo como parte de su línea espiritual. Y se ha prestado como científico para evaluar todo lo que es los resultados de la meditación y de una vida pues en la línea de lo que promueve el equilibrio desde la parte del budismo para ver los estados y los efectos en la parte psicofísica en la acción. Mathieu Ricard y otros investigadores, que ahorita vamos a ver sus nombres, nos definen el bienestar como un estado del ser, como una sensación muy profunda que tiene que ver contigo y que está allí más allá de los estados emocionales que estemos viviendo. Es decir, posiblemente estamos en un estado emocional en donde tengamos o desesperanza o preocupaciones o quizás alguna tristeza o alguna molestia, y dentro de ese proceso, que no necesariamente es desde el punto de vista placentero en la emocionalidad, podemos estar en equilibrio afrontando y haciéndonos cargo de lo que nos está sucediendo. Es ir como un paso más adelantado en gestionar nuestras emociones y desde allí seguir abonando a que en ese camino que estamos viviendo siempre podamos mantener lo que nos comentaban ustedes en la asociación en Mentí, equilibrio, paz, armonía, independientemente de lo que estamos viviendo. ¿Algún comentario con respecto al concepto que nos deja Mathieu? ¿Algo que les llame la atención?
Pues es estar presente, ¿no? Es como una sensación transversal, ¿no? Ujú, totalmente, estar allí abrazando lo que te está pasando, como quien dice, ¿no? Y sobre esa base seguir creciendo. Gracias, Eduardo, por participar y comentarnos. Entonces, como les comentaba, se sigue abonando en todo lo que es este proceso de investigar sobre hasta dónde y desde dónde viene el bienestar. Y enlazado con las investigaciones y con la tecnología que ahora tenemos disponible para conocer un poco más nuestro cerebro, se han definido 4 cualidades de la mente que abonan a lo que se llama el auténtico bienestar. Y cuando hablamos de auténtico bienestar, tiene que ver con la definición desde lo que es el equilibrio de todo lo que son nuestros cerebros y las combinaciones neurocerebrales que hacemos para estar en equilibrio sobre el contexto. O sea, es la suma de este bienestar y esto que estamos allí viviendo transversalmente con lo que la ciencia nos está aportando. En ese contexto, dado la condición del cerebro de neuroplasticidad, es decir, que podemos ajustar, podemos hacer cambios desde nuestros hábitos en todo lo que es nuestra conformación cerebral y cómo nosotros vamos en el día a día, entonces la base es que cualquier persona que hace conciencia de esta situación puede abonar y entrenarse para desarrollar el proceso. Estas 4 cualidades, que son parte de la investigación que nos trae Matthew Ricard con este también científico, Richard Davidson, son las que se ven acá en pantalla. La primera es la tan nombrada durante todo este tiempo que hemos vivido, la resiliencia. Esa capacidad que tenemos nosotros de sobreponernos, de ir hacia adelante independientemente de lo que nos esté sucediendo y de ser mejores personas, de tener después mejores hábitos, mejores resultados en el contexto de lo que estamos evolucionando. Eso es parte del concepto de la resiliencia, de que nos sucede algo, aprendemos de ese algo y avanzamos en el desarrollo sobre el contexto de lo que estamos viviendo. Luego ves la perspectiva, desde dónde vemos lo que nos está sucediendo. En ese contexto de la perspectiva, entonces han aparecido muchísima información con respecto a este elemento, de repente de qué es lo que yo puedo controlar, qué es lo que no puedo controlar, cómo me puedo ver en relación a otros grupos, otras comunidades con respecto a mi propia realidad. Entonces, cuando comienzo a observar el que observa la perspectiva, o sea, cuando me salgo un poco de la actividad que estoy viviendo, y aquí sobre todo en momentos que a lo mejor no son placenteros, porque estoy en ese estado de bienestar, entonces comienzo a evaluar factores que quizás dentro, inmerso en ese momento, no los pudiera ver. Entonces, bueno, es a abrir los espacios para la perspectiva. Luego, la atención asociada al foco, o sea, el estar atentos, estar presentes, parte de lo que nos comentaba Eduardo, estar allí viviendo lo que me toca vivir y incluso decidiendo si en este momento como que voy a dejar un poco aquí en stand-by, medio congelado esto, pero sé que está allí porque posiblemente tengo una tristeza o estoy muy preocupado, pero tengo que atender una actividad en la cual me tengo que centrar y no puedo. Entonces digo, ok, me centro en esto, dejo un poco aquí de lado, pero yo sé que está allí, que está latente y que después me encargo y lo voy trabajando. Y la cuarta elemento o cualidad que nos habla de las investigaciones es la generosidad. La gratitud, la generosidad está asociado a unos beneficios desde el punto de vista químico en todo lo que es nuestra capacidad neurológica, maravilloso, nos da una sensación en el cuerpo de salud, de alegría y nos promueve a hacer otras cosas, a seguir abonando en todo este contexto de lo que estamos viendo. Entonces, ya sabemos, bienestar tiene que ver con estar presente, con este equilibrio emocional, elementos asociados a él, resiliencia, perspectiva, atención y generosidad. Permíteme agregar algo con respecto a la perspectiva, Seguro. Uh -huh. que es cómo vemos el mundo, cómo vemos lo que nos sucede, pero eso de cómo lo vemos tiene que ver como con tres dominios, ¿no? O tres factores. El factor biológico, ¿sí? Nos constituye. Hay personas que por sus características biológicas ven una cosa en forma diferente. El otro es el factor psicológico, que tiene que ver con su crianza, los valores que adquirió en la familia,
en su educación y toda la acumulación de experiencias y que conforma ese modelo mental que tenemos. Y también el factor social. Depende de dónde venimos. Vemos las cosas diferentes, ¿sí? Una persona de Japón ve las cosas muy distintas como lo ve un latinoamericano, por ejemplo, o incluso en nuestros países que estamos tan cerca. Entonces, no quiere decir que sea bueno o malo cada perspectiva, sino que lo que es invitarnos a ver que depende de factores y es como somos nosotros, así vemos las cosas. Excelente, Mari, gracias, tal cual. Nosotros vemos el mundo desde nuestra realidad, que no necesariamente es la realidad del vecino. ¿Algún comentario o que quieran decir alrededor de este tema? Pues nada más sobre lo que dice Mari, recordar que la visión del ser humano solamente es de alrededor de unos 190 grados, de los cuales nada más ve 30 grados bien. Entonces la perspectiva lo es todo porque no vemos lo que está atrás. Así es. Eso, creo que nos da una idea de que aunque creamos que lo vemos todo, pues nanáis, ¿eh? Así es, no hay forma de... no vinimos diseñados así, como para ese trabajo, así que podemos aprovechar otras partes de nuestro diseño, pero desde allí hacer conciencia de la perspectiva. Excelente, gracias. Bien, desde este contexto entonces del bienestar como concepto macro y cómo nosotros desde las cualidades que podemos desarrollar podemos enfocarnos, vamos a entrar en lo que le dio nombre a este webinar, que son las 6 prácticas para la salud y el bienestar. Estas prácticas son de la suma de nuestra investigación, de nuestro día a día y de nuestra práctica, valga la redundancia, que nos ha ido, por lo menos en mi caso y a Mari también, funcionando para tener mejor salud, para tener tranquilidad, paz, tal cual, esto que ustedes asocian con el elemento bienestar. Y desde allí pues las compartimos y las vamos construyendo. Cada práctica tiene bullets, elementos nombrados, enumerados, y cada uno de ellos se abre en un mundo adicional que podemos ir creciendo, estudiando, comprendiendo y aprendiendo de eso. Entonces, ¿cuál es la idea de este webinar? Bueno, que vayamos conociendo esos distintos elementos y atendiendo desde nuestra realidad, desde nuestra perspectiva, por dónde nos podemos ir caminando. Tiene un orden que, vamos a decir, podría decirse que es el lógico, entre comillas, por aquello de arrancar desde lo más elemental, que vamos a ver primero, que es las emociones, y después seguir construyendo, más igual este es un libro de estos abiertos maravillosos, que lo puedes abrir en cualquier página, y en ese proceso que vayas trabajando, allí vas a ir sumando también a tu práctica. Entonces vamos a ir a la primera. La primera práctica, ajá, Mari. Disculpa, antes que vayas, ¿no? Algo que en este webinar definitivamente no es que vamos a resolver los temas de salud y bienestar, ¿no? Solamente es como una alerta y decir hay un camino, hay cosas que ya muchos científicos, muchos expertos han transitado y que nos hemos tomado el trabajo de recopilar, estudiar y seleccionar. Pero cada uno es un camino casi infinito y que más profundamente esto lo seguimos estudiando nosotros en otros eventos. Tenemos un programa donde desarrollamos esas 6 prácticas y cada grupo es diferente porque cada quien tiene una experiencia distinta, ¿no? Sí, creo que porque vamos a ver como sí, vamos a tener un overview de estas 6, pero seguro que a ustedes se les va a disparar muchas cosas. Sí, como un menú de estos sabrosos, ¿verdad? Donde dices, ¡ah, Dios, aquí hay mucho para hacer! Por allí vamos. Gracias, Mari. Entonces, vámonos a la primera. La primera tiene que ver con, bueno, ya le hemos venido hablando quizás delicadamente, es vivir las emociones que estamos en este momento transitando,
generando, trabajando, ¿ok? Desde ese vivir nuestras emociones, está el concepto que lo venimos trabajando quizás hace ya, por lo menos en el mundo organizacional, 20, 25 años, lo que asociado con la inteligencia emocional, y es hacer conciencia de qué son nuestras emociones, de dónde provienen, qué las generan, cuál es su componente, y que desde el autoconocimiento, y aquí comienza parte de lo que nos comentaba Mario, o sea, cuando termino yo de comprender mis emociones y cómo transito en ellas y cómo voy fluyendo, para mí, cuando nos despedimos de este cuerpo físico, porque siempre, siempre vamos aprendiendo que las estamos gestionando mejor, vamos aprendiendo que de repente algún evento, wow, nos da una movida que no estábamos esperando, vamos aprendiendo a generar equilibrio con ese contexto, y desde las distintas perspectivas, desde estos grados que me voy moviendo en función de lo que dice Eduardo, ahí vamos viendo cómo voy fluyendo en ese proceso. Y la emocionalidad inteligente, a mí me encanta mucho un concepto que pues, nos trajo Aristóteles hace muchísimos años, que comenta algo así como ponerse bravo, ponerse molesto es sencillo. Lo retador es ponerse molesto o manejar la rabia en el momento correcto, con la persona correcta, oportunamente y en la transitoriedad de la emoción correcta. Entonces es eso, es gestionar lo que me está sucediendo, desde incluso hacer conciencia de que estoy molesto, porque a veces la emoción está y nosotros no sabemos en qué emoción estoy trabajando, porque pues tenemos cierta desconexión. Para conocer un poco más sobre esa desconexión, es importante conocer sobre nuestro cerebro y cómo nos interrelacionamos con el cerebro y cómo nuestras emociones confluyen y conviven en todo nuestro quehacer. Incluso actualmente ya hablamos de, aparte de nuestro cerebro, el que está aquí en la cabeza, de dos cerebros adicionales que están compartiendo cantidad de neuronas y de información que tienen que ver con el corazón y con el intestino y todo lo que es la macrobiota, dentro de lo que es el proceso de lo que es nuestra alimentación y cómo eso está conectado con la neuroquímica cerebral. Y conectados allí, pues el hacer ese desarrollo de la resiliencia, que como vieron es una cualidad particular que tiene que ver con esta condición del bienestar, que se define por varios autores ya como una herencia biológica compartida. La resiliencia es algo que nosotros traemos, que nos ayuda incluso en nuestro proceso de supervivencia, que nos ha sumado a irnos construyendo como sociedad. Para conocer un poquito más del cerebro y de las emociones, me voy a permitir compartir una metáfora que a Mari le encanta sobre cómo funciona nuestro cerebro y la emocionalidad. ¿Okay? Nuestro cerebro, ¿quiénes conocen de nuestro cerebro ese que está por acá y su conformación? De que estamos asociados con tres cerebros. ¿Lo han escuchado? Que nuestro cerebro está asociado con tres cerebros. ¿Sí? ¿No? A ver, ¿sí? No, dice María, gracias María por el chat. Bien. Fíjense, en nuestro cerebro tenemos, desde el punto de vista de cómo venimos conformados biológicamente, de tres cerebros, ¿ok? Se le llaman tres cerebros, son componentes del cerebro. El primero se llama el cerebro reptil, ¿ok? Y el cerebro reptil es nuestra herencia de toda esta evolución que hemos tenido como humanidad. El segundo cerebro se llama el cerebro límbico, que tiene que ver con todo lo que es el contexto emocional. En el cerebro límbico es donde está la neuroquímica cerebral. Entonces está la adrenalina, la noradrenalina, la oxitocina. Y el cerebro límbico es, si ustedes vieron la película Intensamente o Inside Out, todas esas emocioncitas que andan allá hablando, tristeza, alegría, ellas viven, vamos a decir, residen en el cerebro límbico. Y luego está lo que se llama el tercer cerebro, que es la neocorteza, o sea, la nueva corteza, que es la que pues se estima que tiene con nosotros unos 2000 y tantos años, quizás, no, mentira, unos 5000 y tantos años por la evolución de los 10.000 y algo, vienen por el cerebro completo, y es esa última capa que es lo que nos hace como seres racionales. Entonces, les voy a pedir que hagamos una metáfora corporal para llevarnos un poco más de esta información. Pon tu puño, el que desees, mano izquierda o mano derecha, ¿ok? Entonces, acá en la muñeca, esta parte de acá, esta es como una maqueta, ¿verdad? De tu cerebro.
Este es el cerebro reptil. La muñeca sería el equivalente al cerebro reptil. El cerebro reptil está como por aquí atrás, en lo que sería la base del cráneo o la nuca, ¿ok? Allí está el cerebro reptil. Es eso que tú sientes como un frío, ¿verdad? Cuando algo, o una comida, es algo allí que te dice, pero desde eso que es lo más animal básico en ti, que algo está, con lo cual hay que tener cuidado. Luego está el cerebro límbico. El cerebro límbico es tu puño y entonces empieza a mover tu puñito. El cerebro límbico siempre está en movimiento, siempre. Ahí está la neuroquímica cerebral y siempre está haciendo cosas. En este momento que estamos aquí recibiendo esta información y que estamos serenos aprendiendo, está así. Posiblemente a veces está así, ¿verdad? Aquí estamos muy contentos, muy bravos, muy molestos, ¿verdad? Ahí está muy desaforado. Pero él está así suavecito moviéndose y después viene la neocorteza que se pone aquí en la parte de arriba, ¿verdad? Entonces este se sigue moviendo y la neocorteza está aquí. La neocorteza es esta parte más hacia acá, la parte frontal, ¿ok? Y el cerebro límbico está más en el medio, ahí no lo podemos ver tan fácil. Entonces, en el cerebro límbico está la memoria, está todo el proceso de aprendizaje asociado a las emociones y la memoria. En el cerebro reptil están las funciones básicas del ser humano y que son automáticas. El cerebro reptil hace el trabajo por nosotros de respirar, que el corazón tenga latidos, que vaya a un buen ritmo, de sentir hambre, de sentir ganas de ir al baño. Él es el que permite que tú no andas pensando, como que no he respirado hoy, ¿verdad? Sino que él sigue, él ahí está en el proceso automático porque es parte de tu supervivencia. En el límbico están las emociones y la neocorteza está acá. ¿Qué pasa? Cuando estamos trabajando con el límbico y el límbico, estamos acá, ¿verdad? De repente este está moviéndose y estamos acá. Y el límbico recibe una noticia, tú de repente estás aquí en el webinar, tomas el teléfono, ves algo que te impresiona y entonces este empieza a acelerarse. Te asustaste o te entró una gran rabia, lo que sea. Entonces este empieza a desaparecer. Lo racional empieza a irse. ¿Por qué? Porque este tiene mucha movilidad. ¿Okay? Y es cuando de repente personas que nosotros vemos que son muy equilibradas, muy racionales, de repente dices, pero ¿qué le pasó? Que de repente tuvo esa explosión. Esa explosión tiene que ver con esto, con que el límbico toma posesión del proceso porque se siente amenazado, porque se siente exacerbado en la emocionalidad y la forma en que este es, vamos a decir, más controlable o gestionable es a través del reptil. Es decir, si esto se está moviendo mucho y tú haces esto le baja la velocidad, ¿ok? Y cuando bajamos la velocidad, entonces entra la neocorteza y podemos pensar mejor. ¿Qué es el equivalente a colocar esto aquí? Lo que muchas de nuestras abuelas y personas muy sabias nos dicen, tomar agua, contar hasta 10, caminar. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto, empieza a bajar un poco la intención y todo lo que es el movimiento y entonces comienzas a pensar mejor. Entonces, cuando empezamos a conocer un poco que no es desde la mente, no es desde la racionalidad que nosotros podemos gestionar cuando la emocionalidad está alterada, sino desde lo básico, podemos empezar a atender entonces lo básico. ¿Ok? Podemos empezar a atender nuestro sistema a nivel de cómo comemos, nuestro sistema de hidratación en el cuerpo, cómo nos sentimos con respecto a los procesos de respiración. Y por eso es que la respiración es tan poderosa cuando estás alterado, cuando tienes un nivel de emocionalidad muy alto, porque respiras y es como que fluye un poco el proceso. ¿Bien? ¿Alguna pregunta con respecto a ese trío que siempre anda con nosotros caminando y relacionándose con nuestras emociones? ¿Qué vendría a ser el dedo que presionó en la muñeca? Esto es como el hábito que ya tienes, el elemento para hacer, ok, cuando ya, sabes que el elemento del hábito, cuando ya lo tienes hacia ti, hecho parte de ti, y ya comienzas a identificar que estás molesto y que puedes respirar, ese es el dedo que detona, déjame entonces tomar la condición para, ¿ok? Para hacer, bien sea respiración, bien sea que debo dormir mejor, bien sea ese tipo de cosas sobre esa conexión. Mari. Sí, eso viene a ser como el driver o el disparador. Justamente hay un autor que se llama Fogg, que tiene un modelo de cómo crear nuevos hábitos y él dice que necesitamos como un disparador, una alerta, una alarma que nos diga, epa, porque cuando tú estás, como dice, secuestrado por la emoción,
no tienes manera, no tienes ningún control, te desbordas. Entonces, si tienes ese hábito es el que te dice, es hora de respirar, voy a alzar, mejor voy a caminar, respiro, no, y es cuando puedes entonces a pensar que, ¿por qué yo reaccioné así? ¿Qué me pasó? Pero hasta que ese límbico no se calme, por decirlo así en forma metafórica, no puede pensar el neocortés. Entonces, ese es el disparador que necesita. Por eso cada persona debe buscar algo que le recuerde. Incluso en la programación neurolingüística se habla mucho de las anclas. O sea, ¿qué te sirve a ti un ancla que te recuerde X cosas? A veces tenemos un anillo, a veces tenemos, yo qué sé, una imagen, algo así que nos recuerde, epa, nos dispara el hábito, esa acción reparadora, vamos a decir, que nos lleva otra vez a la calma y que podemos volver a pensar como seres humanos. Gracias, Mari. Irene, que tienes tu manito levantada. Sí, hay una cosa de los 6 segundos. Uh-huh. Creo que son los 6 segundos que duran las sustancias de ese disparo, así, en que el organismo lo reabsorba. O sea, que en el fondo el tema tampoco es que tienes que contar hasta 300 o qué sé yo, sino como lo justo necesario para que pasen los 6 segundos de la cuestión y allí ya entras en un espacio en que puedes gestionar lo que te está pasando. Sí. Excelente, Irene, porque allí lo más interesante es que si no estamos en automático, podemos hacer conciencia rápido, porque si no comienza a hacerse crónico, que ese es el gran riesgo, vamos a decirlo así, que estoy continuamente haciendo cambios, entonces subo, bajo, y empiezo a darme cuenta, no sé, que tengo gastritis, que empieza la úlcera, tengo problemas de tensión. ¿Por qué? Porque el cuerpo está teniendo muchos movimientos bruscos, a lo mejor son mini bruscos, y no lo sentimos en el momento, pero eso son esas como, imagínense, tal cual como los electrocardiogramas, pero como muy avanzados, porque en el día vivimos pues miles de momentos en donde se disparan, van, vienen, suben, todo lo que es el proceso emocional. Solo que en el contexto de si estamos conscientes y estamos cada vez conociendo mejor cómo nuestro cuerpo reacciona y empezamos a hacer más conciencia de lo que está sucediendo, entonces podemos atajar rápidamente esos 6 segundos. Es que esta palabra que dijo esta persona me disparó esto. ¿Okay? Es que esta alegría que estoy viviendo, que no sé de dónde vino, viene de este lugar, ¿no? Es hacer esas combinaciones tal cual y tiene que ver, tal como dice Mari, contigo. O sea, realmente cada persona es un mundo. Hay una generalidad de estudio, de mucha información, pero al final cada uno reacciona y se potencia en particularidades. Gracias. Bueno, vamos a entonces, primero vivir nuestras emociones, ¿ok? Entonces, hacer conciencia de nuestras emociones, saber en dónde estamos, en qué emocionalidad nos estamos moviendo. La emocionalidad naturalmente te lleva a un estado de ánimo. A veces nosotros no nos damos cuenta en qué estado de ánimo estamos viviendo, pero sí alguien que esté cercano a ti, que te conozca, te puede decir, oye, ¿qué te pasa? Que de repente estás alterado o estás cabizbajo, o epa, y esa alegría, qué maravilla, ¿no? Entonces comienzas a hacer conciencia de cómo te estás moviendo en esos procesos de los estados emocionales. Entonces, a hacer conciencia de la emocionalidad. Para seguir haciendo conciencia de la emocionalidad, vamos a la segunda práctica, que es, bueno, ya como ya tengo más información, ya sé un poco sobre mis emociones, sobre todo lo que es mi conformación del cerebro, cómo me conecto en la emocionalidad y cómo desde allí aporto a procesos de resiliencia, entonces voy a paso 2, vamos a decirlo así, ¿no? Estábamos en lo básico y después me voy a un poco más avanzado, a seguir conociéndome. En este proceso de seguir conociéndome, se abre un concepto que nos ha llegado gracias a la psicología positiva y todo lo que nos está abonando en el conocernos más desde la psicología de la fortaleza, desde cómo podemos trabajar nuestra emocionalidad desde nuestras fortalezas, y empezó a comenzar a entender lo que se llama la visión dinámica y ampliada de las emociones. Esa visión dinámica, si lo queremos ver como un modelo,
Es un modelo en el cual viene la emoción, desde lo básico, desde la biología, y se conecta tal cual con lo que nos comentaba Mari, ¿se acuerdan? De las perspectivas social, la cultura, todo, y eso se abona con la mente, con mis creencias, y da unos resultados. Esos resultados disparan otros procesos que vuelven a sumar a esta emoción, y entonces hay un proceso dinámico que se puede magnificar o no, dependiendo de lo que estamos trabajando. En este contexto de la visión ampliada de las emociones, también se ha encontrado que existe una especie de desequilibrio desde el punto de vista del cuerpo, de cómo nosotros vivimos la emoción que se llama placentera a las emociones que se llaman no placenteras. Es decir, la intensidad con la que vivimos las alegrías, el amor, la generosidad, posiblemente no es la misma con la que vivimos la tristeza, la rabia o el miedo. Entonces, como son asimétricas esas intensidades, cuando podemos ampliar el conocimiento desde mi fortaleza y cómo yo reacciono y me condiciono con respecto a cosas que están sucediendo, puedo atender de forma más directa eso que está sucediendo en el concepto. Entonces, comenzar a desagregar y decir, ok, ¿esto qué es? ¿Mi creencia? ¿Es lo que está sucediendo? ¿Es lo que estoy observando? ¿Es lo que estoy leyendo? ¿Es lo que me están comentando? ¿Y cómo eso afecta mi proceso? Y desde allí, desde las fortalezas, y hay un instrumento que te ayuda a conocer las fortalezas, con gusto ahora se las compartimos por el chat, de la Universidad de Pensilvania, que está trabajando mucho en ese elemento, ha definido 24 fortalezas emocionales. El conocer estas fortalezas que contribuyen a lo que se llaman las virtudes, allí voy haciéndome cada vez más elocuente, más claro, mucho más práctico el proceso de conocer mi emocionalidad y cómo puedo abonar ese contexto. Y desde allí, conociendo la básica de la emoción, que es la práctica 1, haciendo doble clic en conocer más mi fortaleza y mi virtud, entonces voy creciendo para el desarrollo de un mayor bienestar. Leo aquí en el chat, a ver. Gracias, Marité. ¿Habían escuchado sobre las fortalezas emocionales? No, yo no. Bien. Ahora que les... déjenme. Voy a buscarles el... A ver, dejar de compartir aquí. Las fortalezas emocionales, para darles contexto, para seguir abonando, aquí les vamos a dejar un pocotón de curiosidad, ¿no? Para que sigan abonando y buscando en la camino. Tiene que ver tal cual con estos elementos que nos comenta Irene en el chat, de dónde viene de todo este camino de desarrollar el bienestar, la felicidad, y tener más conciencia desde la línea positiva hacia donde nosotros nos vamos construyendo. El instrumento habla de 24 fortalezas. Cada una de las fortalezas está asociado a una virtud. Entre las 24 fortalezas enlazamos a lo que se llaman las virtudes emocionales, son una especie de clasificación. Y cuando nosotros hacemos conciencia de nuestras fortalezas, podemos aprovechar lo que ellas nos traen. ¿Para qué? Para cuando estamos en estos momentos de reto, en momentos demandantes, hacer uso con mayor fuerza de las fortalezas y desde allí poder trabajar en todo lo que es el proceso de la acción. Ya conseguí aquí el link, se los voy a pasar para que lo conozcan, ¿ok? Ese link que les acabo de pasar es a una página que es de la Universidad de Pensilvania, ¿ok? Y allí pueden acceder y pues es totalmente gratuito y te da como una referencia de, en función de un instrumento que tú contestas, cómo estás tú con respecto a las fortalezas emocionales. Te presenta al principio las primeras 6 y si quieres desagregar las otras, son 24, te da la opción. ¿Qué es importante? No te deja imprimir, entonces es importante que o imprima o hagan print screen de la pantalla o hagan seleccionar, copian y pegan después en un documento para que te quede la información. En ese mismo enlace que les acabamos de pasar hay infinidad de instrumentos que te hacen conocerte un poco más, que es parte de esto del autoconocimiento y fluir para conocer más de nuestro proceso de bienestar. Mari, si quieres agregar algo. Sí, que justo estaba pensando que quizás mucha gente dice, bueno, ¿por qué me interesa tantos? Primero,
vivir las emociones, por qué me interesa tanto conocer mis fortalezas emocionales, ¿sí? Y bueno, me contesto, en la medida que seamos, ¿cómo se llama?, alfabetas emocionales, Sí. que podamos nombrar la emoción, incluso a veces hasta se nos confunde, tenemos como más posibilidad de pensar luego cómo responder a eso, ¿sí? Por un lado. Y también saber aquellas cosas que a mí me disparan cierta emoción, o sé que cuando estoy en esas condiciones no voy a estar al 100%. Entonces, mientras más me conozca, mientras más yo entienda, nunca me voy a terminar de conocer, ¿eh? Pero mientras más me conozca, tengo más posibilidad de sacarle provecho a todas mis situaciones y alcanzar ese bienestar que estamos buscando todos. Sí. Bueno, es lo que pienso, pero los invito a que comenten si eso les hace sentido. Este es un mundo nuevo para muchos y posiblemente estamos como que ampliando algo que a veces llamamos solamente emoción y resulta que, bueno, que tiene un mundo, ¿verdad? Que es una inmensidad de información y de conocimiento para sumar y conocernos mejor. Entonces, vamos a seguir para ir combinando con el tiempo con la tercera práctica. Entonces, bien, tomamos el proceso de la emocionalidad, desarrollamos y conocemos más nuestras fortalezas y sobre esa base comenzamos a entrar y a abrir otro concepto que se llama el estado de fluidez. El estado de fluidez también se le conoce como flow o experiencia óptimas. Es ese estado en el cual y aquí puede ser cualquier tipo de cosa, puede ser algo que sea que te guste leer libros, que te guste bailar, que te gusta tu trabajo, desarrollar proyectos, es eso en lo que tú entras y se te pasa el tiempo, estás tan conectado con ese proceso que como que te transporta a otro mundo. La película Soul ha ayudado mucho a explicar el estado de fluidez para quienes la hayan visto, cuando el protagonista está tocando el piano y como que se eleva, ¿ok? En ese contexto de lo que están viendo. Eso los artistas lo explican mucho, es como que salen de su cuerpo y viven un proceso mucho más allá del contexto. Quizás un maratonista también entra en un estado de fluidez cuando está en el deporte, alguien que está haciendo un proyecto muy retador y da con esa solución también. A mí que me encanta este mundo de la facilitación y compartir es parte de mi estado de fluidez. ¿Qué es lo interesante en las características del estado de fluidez? Que es la actividad es retadora y yo tengo los recursos para atender ese reto. Entonces disfruto el reto porque es esa cosquillita, eso que me hace hacer un esfuerzo mayor y disfrutarlo. Y por eso se habla aquí del desafío y el nivel de destreza. Es algo que yo puedo desarrollar y puedo disfrutar porque tengo la destreza o me estoy formando sobre el desarrollo de esa destreza. ¿Okay? Allí les hice una pregunta en el chat, a ver quién se anima a escribirlo en el chat si quiere. Fabiola nos responde que dar clase le da estado de flow, excelente, es de mi grupo. Andrea Correr, excelente. Algunas personas le por ejemplo, cocinar o preparar una comida para alguien. Dar coaching, dice María Padilla. Eduardo, ir a la montaña, excelente. Entonces, en la medida, caminar, cocinar. Fíjense, en la medida que identifiquemos cada vez más distintas actividades en las cuales estemos en este estado de flow, ¿qué es lo que nos sucede en el cuerpo? Bueno, que se empiezan es como que se autoinyectaran elementos que te dan una mejor conexión con tu estado de ánimo, con el disfrute, incluso descansas mejor, estás de mejor ánimo emocionalmente. Y todo ese contexto, sabiendo que están esos estados de fluidez que los puedes aprovechar en cualquier momento del día, entonces tomarlos para seguir avanzando en ello. Por ejemplo, acá tenemos María hacer yoga y José Francisco caminar.
Una de las cosas que a mí me conecta mucho con el estado de fluidez es nadar, la natación. A mí me encanta nadar. Me encanta nadar en piscina desde el punto de vista del deporte y me gusta más nadar en el mar. Me gusta mucho nadar en el mar. Como en estos tiempos, pues las piscinas han estado cerradas y tengo mucho rato que no nado. Entonces, ¿qué he hecho? Trasladar el nadar a caminar. Vamos a decir, el caminar no me da el mismo estado de fluidez que me da el nadar, pero abona a ese estado que me puede ayudar. Entonces, ¿qué hago? Bueno, entonces cuando camino, que eso sí me hace estar en estado de fluidez, disfruto de los árboles, de los pajaritos, de cómo está la luna, de cómo está el sol o las nubes, que es como que te vas transportando a esos espacios y lo puedes hacer en tiempo presente, en conciencia para generarlo. Entonces, a lo mejor no tienes que salir muy lejos de tu casa, pero sí observar con mayor detenimiento ese árbol que tienes cerca o esa música. Hay personas que pueden conectarse en estado de fluidez con cierta música, con ciertos artistas, con películas. Entonces, es buscar esos espacios para ti. Mucho de lo que se está hablando ahorita del burnout o de la fatiga Zoom o de todas estas líneas que estamos viviendo, la mayoría siempre llega, por lo menos en una de las recomendaciones, busca espacios para ti, date ese yo con yo, mí con mí, ¿ok? Y esos 10, 15, 20 minutos, si se puede mucho más, en donde tú te regales eso que te gusta y sobre esa base entonces promover esos conceptos en la conexión. Así es, Mari, fluir la psicología de la felicidad. Entonces, bueno, a promover esos estados de fluidez contigo y con todos los que están manejando, ¿vale? Qué bueno que tienen identificados partes de sus estados de fluidez, me encanta eso. El libro está en español y en inglés, se consigue en Amazon. Sí. E ir conociendo cada vez más. Ahí el autor que lo trabaja tiene varias publicaciones en TED. Pueden buscar Flow, TED Flow, y por ahí pueden trabajar. El apellido es Csikszentmihalyi, es un apellido para mí muy complejo para escribir, por eso no me... Pero con la combinación de las dos palabras puedes conseguir mucha información en donde te explica con mayor detalle y pues tal cual como dice Mario, nosotros en lo que hemos venido aprendiendo y desarrollando, pues desagregamos también cada uno de estos elementos. Nos vamos a la cuarta práctica, que es relacionarnos con el estrés de forma amistosa, de forma amigable. ¿Y por qué de forma amigable y amistosa? Porque cuando yo me relaciono desde la amistad, desde la liviandad, desde el disfrute con algo o con alguien, puedo entenderlo mejor, puede abrir mi mente, mi corazón, mi cuerpo para entender mejor qué procesos están sucediendo allí. El estrés viene, vamos a decir, con esa connotación negativa que es la que conocemos, bueno, con estas fatigas, estos procesos que estamos viviendo y que ya venimos viviendo desde hace mucho tiempo, dependiendo de los espacios que nosotros vamos caminando. El estrés en sí, cuando comenzamos a trabajarlo, empezamos a darnos cuenta que existe lo que se llama el estrés positivo y el estrés negativo. El estrés positivo se llama eustrés. El nombre correcto es eustrés. Y el estrés negativo, que es lo que nosotros llamamos estrés, se llama distrés. ¿Qué es el estrés positivo? Y está muy asociado a ese camino hacia el flow. Aquí empezamos a correlacionar cosas. Es eso, por ejemplo, cuando yo voy a hacer una presentación, aunque sepa el tema, aunque me encante, siempre tengo ese sustico, esa adrenalina, eso de prepararme y repasar y cómo será la audiencia y qué preguntas vendrán y van a intervenir, no van a intervenir. Ahora en la virtualidad abren las cámaras, no abren las cámaras. Todo eso me genera a mí un estrés, pero un estrés sabroso, una movilidad de energía interna sabrosa, que es diferente al estrés que nosotros llamamos estrés genérico, que es el distrés, que es cuando yo siento que no hay un balance, un equilibrio entre las responsabilidades que tengo y lo que yo tengo que afrontar con mis recursos. Básicamente el estrés es un desequilibrio entre las variables externas y mis variables internas. Entonces, cuando ya me vengo conociendo con las emociones, con mis fortalezas, con lo que el flow genera en mí, comienzo a hacer más conciencia de mis variables internas, de mis fortalezas y puedo comenzar a equilibrar mejor para generar una relación en positivo con el estrés. Y, por ejemplo, hacer cosas como pedir ayuda a personas que tengan otras fortalezas o aprender a decir que no, o aprender a decir, oye, debo aprender a
más sobre este tema para poder asumir esta responsabilidad. Ese tipo de cosas hacen que yo pueda entonces equilibrar en estos contextos del estrés, lo que llamamos el estrés EU3. ¿Para qué? Para sumar entonces actividades en lo que tiene que ver con superar el estrés. ¿Qué cosas nos ayudan a superar el estrés? La primera, y la van a ver en todas las líneas que tengan que ver con bienestar y con salud, es el autoconocimiento, la autoconciencia de cómo respondo yo frente a distintas situaciones, sabiendo que hay estresores naturales, hay estresores psicológicos, hay estresores sociales, hay estresores por cambios de vida. Entonces ellos están allí, siempre van a estar allí. Ahorita tenemos un estresor que nos tocó a nivel mundial, que tiene que ver con todo este movimiento de la pandemia, pero los cambios de vida naturales, me gradué, me casé, me estoy moviendo de país, esas cosas también generan estrés. Entonces saber cómo eso está allí, ver cómo yo genero la perspectiva con respecto a la situación, qué actitud estoy tomando con respecto a la situación, y además sumar en qué cosas puedo hacer desde el movimiento, desde la respiración, desde el cuerpo, desde la comida, para enlazarme en una relación más amistosa o más cercana con el estrés. Oye, y aquí el estrés también está muy unido íntimamente con la perspectiva, porque nos produce mucho estrés pensar todas las cosas malas que pueden ocurrir o todo lo que va a venir, y no sé, el 90% de las cosas que nos imaginamos no suceden, pero las sufrimos. No vivimos en el presente, sino que estamos pendientes de lo que mañana y qué voy a hacer después, y después de la pandemia, y después si el trabajo, si presento el proyecto y no les gusta. O sea, todas las elucubraciones que nuestra mente, pues divagante, te presenta, y muchas veces son imaginarios. Entonces, en la medida que tú sepas cuál es aquellos factores, cuáles son aquellas cosas que tú puedes controlar y aquellas cosas que no puedes controlar, entonces viene la aceptación en paz de las cosas que no puedes controlar y actuar con aquellas que sí puedes controlar. Pero mientras tanto, muchas de las fuentes del estrés son asuntos que no van a ocurrir y que están en nuestra imaginación, especialmente cuando no puedes dormir en la noche. O sea, te despiertas a las 2 de la mañana con unos pensamientos muy negros y las posibilidades horribles, pues esos son fuentes del estrés, el vivir en el futuro. Y tal cual lo que nos comenta José en el chat, sí, se enlaza directamente con la ansiedad. La ansiedad es algo que nos está arropando a muchas personas a nivel global. Incluso hay un proceso que está sucediendo con la enfermedad, con la pandemia como tal, con el coronavirus, que es que activa ciertos procesos neuroquímicos asociados con la ansiedad. ¿Okay? Entonces, por eso es que es algo tan variado, cada persona le puede dar de una forma diferente. Y claro, y eso se activa cuando empiezas a revisar ansiedad. Ansiedad tiene que ver con miedo, con preocupaciones, con mucho de lo que está alrededor, ¿no? Entonces, cuando empezamos a equilibrar nuestro contexto externo, podemos hacer un poco más de gestionar mejor los procesos de ansiedad para no llegar a procesos que ya están fuera de nuestro control, como los ataques de pánico, como los procesos depresivos, que son, bueno, ya temas que se tienen que trabajar desde el punto de vista de la medicina con mucha más profundidad. Tal cual la incertidumbre, lo que estamos viviendo, la incertidumbre, el cómo vamos, cómo venimos. Justo hoy estaba revisando un material que me llegó de los niveles de ansiedad que se están generando por saber cómo es esto del mundo híbrido, cómo es que voy a ir unos días, cómo es que me quedo, cómo puedo hacer un equilibrio realmente familiar o laboral, qué van a exigirme a mí, cuánto puedo dar. O sea, hay tantas cosas que no tienen respuesta en todo esto que estamos cambiando, porque incluso en algunos países se abre las políticas, vuelve a cerrar otra vez, las escuelas abren, las escuelas cierran. Entonces, toda esta movida que no nos da certidumbre nos dispara muchos elementos de estrés. Entonces,
Es importante la perspectiva, es importante todo el contexto de conocernos emocionalmente, y las prácticas 5 y 6 van como que abonando también a ese proceso del estrés, a estar como en más equilibrio y apoyarnos desde el punto de vista de lo natural que nosotros tenemos. Como ustedes ven, esto que estamos viendo tiene que ver conmigo, con revisión de lo que yo puedo hacer, cómo lo puedo atender, y sobre esa base seguir avanzando. Me voy a la práctica 5, que es, como les comento, algo que me puede sumar al contexto del estrés, de cómo seguir avanzando en el estrés. Ya va, que no quiere avanzar por aquí. Vámonos a ir por otra vía. Volvimos. Vámonos para la 5. Y fíjense que aquí está esta que es, bueno, ella está contigo de noche, de día, todo el tiempo, y abona a los procesos de cómo trabajar en el estrés y en todas las situaciones que te da, que es respirar conscientemente. O sea, hacer conciencia de esa tremenda herramienta que tenemos nosotros, que nació con nosotros, vive con nosotros y se irá cuando nosotros nos vayamos, que es la respiración. Mucho hemos escuchado sobre la respiración abdominal, desde la profundidad de nuestros pulmones, que son más anchos abajo y menos anchos arriba. Normalmente la mayoría de las personas, por desconocimiento o porque entramos en unos hábitos, generamos lo que se llama la respiración aquí desde el punto de vista del pecho, es una respiración muchísimo más corta. Entonces es comenzar a hacer conciencia de que la respiración me genera una cantidad de beneficios desde el punto de vista del equilibrio de las emociones, de incluso hacer conexión en el respirar y tomar los alimentos, respirar y conversar, respirar y reflexionar. O sea, me da esa sensación de estar en más tranquilidad, en más paz, para poder hacer conciencia de las decisiones que voy a tomar. En este contexto de la respiración consciente, ha llegado al occidente a través de investigaciones con el doctor Kabat-Zinn, un término que muchos ya hemos escuchado que se llama mindfulness, que se traduce como mente plena. ¿Okay? Por eso acá la pregunta, ¿mente llena o mente plena? La mente plena o el mindfulness es estar en el consciente, en el estado y en el momento que estamos viviendo. No necesariamente es una meditación como la que muchos asocian a la meditación, que es cerrar nuestros ojos, colocarnos en posición de loto, las manitos con alguna simbología. No, es hacer conciencia plena de lo que estás haciendo en cualquier momento del día. Cuando estás caminando, conciencia de cómo estás caminando. Cuando estás tomando un baño, conciencia de que estás tomando el baño. Cuando estás recogiendo la mesa, lavando los trastes o las cosas de casa, haciendo ese proceso. Cuando estás aquí en la actividad que estamos compartiendo, aquí. ¿Okay? ¿Por qué? Porque en el momento que nosotros nos vamos centrando, ayudamos a nuestra mente divagante a relajarse un poco y a bajar estos niveles de requerimiento, de estrés que tenemos en todo lo que es el contexto. Entonces, la respiración te abona a estados emocionales, te abona a estados de salud desde el punto de vista de órganos, desde el punto de vista de todo lo que es el proceso de tener mejor comunicación con otros. En sí, la respiración es parte de lo que nos hace vivir y vivir bien. Queríamos y quiero pedirle a Mari, que además hace unos ejercicios muy lindos, que nos tomemos unos minutos para respirar juntos. Mari, ¿te vienes con nosotros para respirar juntos aquí? Sí, claro, claro. Bueno, vamos a hacer una respiración. Muchos de ustedes la conocen, es una respiración como en 4 tiempos, y es una respiración, cuando yo la conocí en Venezuela, la conocí como la respiración para el aprendizaje. Luego he encontrado otros significados, pero lo que sí es cierto que tiene hasta una trascendencia, ¿no? Tal como la he aprendido en los últimos tiempos con el profesor Daniel Taropio. Entonces, los invito. Primero que respiren tranquilos, muy normales, o sea, pero conscientes. O sea,
Siente cómo respiras, entra tu aire por las fosas nasales, por la garganta, baja hacia el abdomen y vuelve a subir. Así. Hazlo a tu ritmo. ¿Sí? Ponte en una posición cómoda si estás con la espalda recta, no tensa, pero recta. También todo tu cuerpo, pues, ponte relajado, básicamente es eso. No necesitas tener una posición súper especial, como decía Gerald, de posición de loto o hacer un mudra, pero si eso te ayuda, bienvenido. Sigue respirando. Entonces ahora te invito a cerrar tus ojos y que tomes una inhalación y ve contando hasta 4. Yo ahora te guío, pero es la idea. Toma una inhalación y cuenta hasta 4 mentalmente. Luego mantienes. Hasta 4 también. Exhalas también en 4 tiempos. Irlo contando tú mentalmente. Y finalmente, esperas también en 4 tiempos. Vamos a hacerlo de nuevo. Inhalas y cuando inhalas, tomas todo lo bello de la vida, todo lo que te hace bien, todo lo que te alimenta, todo lo que te hace feliz. Retienes para procesar todo esto, todo ese alimento, toda esa energía, toda esa felicidad, todo ese placer de ser quien eres. Ahora exhalas y cuando exhalas te desprendes de aquello que ya no te sirve, que ya no te alimenta, que te hace daño. Ahora esperas pacientemente en el vacío, en la nada. Como a veces tienes que esperar a que comience un nuevo ciclo en tu vida. De nuevo, inhala. 2, 3, 4. E ir repitiendo las frases que más te gusten en tu mente. Sostienes. 2, 3, 4. Exhalas. 2, 3, 4. Y esperas. 2, 3, 4. Hazlo una vez más a tu propio ritmo. Cuenta y, como te digo, ve diciéndote las frases que se acomodan a tu vida.
Y ahora, cuando estés listo o lista, puedes volver. Si tenía los ojos cerrados, ábrelo. Cuando estés listo, ven aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Si pueden escribir en el chat cómo se sienten, qué les invade su cuerpo. Rico. Relajado, qué bien, levedad. No sé, flotando, dormidos, qué bueno. Eso quiere decir que hicimos bien el ejercicio. En realidad, sabes que aprendimos a respirar, solamente que cuando éramos bebés respirábamos así. Y solamente que lo fuimos perdiendo a lo largo del camino, pero es respiración consciente y eso nos calma, nos pone más lúcidos. Sí. No, nos abre el foco de la atención. Y fíjense qué maravilla un ejercicio de pocos minutos que tiene ese resultado. Entonces, increíble la alegría que va a tener su cuerpo cuando hagamos conciencia de que esto lo podemos hacer en cualquier momento del día. Si lo hacemos antes de dormir es maravilloso porque le decimos a nuestro cuerpo, hey, vamos a descansar, vamos a ir bajando esta intensidad. Si lo hacemos al inicio de la mañana cuando nos levantamos, entonces le decimos, epa, vamos con fuerza a hacer esta actividad. Si estamos muy cansados, posiblemente al hacerlo nos vamos a quedar dormidos y es natural porque el cuerpo está relajándose. En la medida de que empezamos a equilibrar nuestros tiempos, la emoción, la respiración, entonces podemos hacer un ejercicio como este antes de un proyecto, una llamada, una conversación, porque me centra, me da energía y sobre esa base avanzo. Gracias, Mari, por este ejercicio tan maravilloso. Bueno, nos vamos a la sexta práctica, que bueno, ya respiramos y ahora ¿qué les vamos a hacer? Nos vamos a poner en movimiento. Porque también este espacio del dominio biológico de nuestro cuerpo nos ayuda a todo lo que es el contexto del bienestar. Y ponernos en movimiento aquí va en distintas líneas, ¿no? Es accionar, actuar. Y hablábamos al inicio que esto de las cosas más retadoras es que tiene que ver con nuestros hábitos. Entonces hay que ponernos en movimiento para tener esos drivers que me van a hacer cambiar y comenzar a cultivar distintos hábitos. El primero que está acá referido es cultivar las emociones positivas, conectarnos con cosas que sean en pro del desarrollo de emociones positivas. María hablaba del alfabeto emocional. Normalmente hablamos de lo positivo casi siempre cuando hablamos de emoción positiva es la alegría o el amor, pero hay una cantidad, infinidad de emociones asociadas a lo positivo como la generosidad, la curiosidad, el compartir con otros, la interconexión, todo eso suma en positivo para nosotros estar enlazados. Por ahí deben estar escuchando a mi mascota, ellos también cultivan emociones en positivo, porque es ese cuidado hacia ese ser especial que también está contigo, ¿ok? Luego está alimentar nuestros vínculos sociales. Una de las cosas que hizo mucho ruido al inicio de todo lo que fue el cuidarnos con el proceso de la pandemia fue que estábamos enlazados en lo que decían el distanciamiento social y físico, o sea, lo entendimos así. Entonces comenzamos a separarnos por cuidado de nosotros, por cuidado del otro, de nuestros vínculos sociales desde el punto de vista físico. Para algunos generó un contexto muy fuerte porque nos desconectamos de lo que es la acción de la actividad. Para otros fue incluso, oye, me desconecto de la parte física, pero con la virtualidad me reencuentro.
con personas que tengo tiempo que no veo, etcétera, etcétera. Entonces, desde allí es alimentar nuestros vínculos sociales en el contexto de buscar esas personas, esos momentos, esos espacios que hacen que yo cultive emociones positivas, me sienta cuidado, me sienta que cuido y puedo interactuar como ser humano en pro de estar más conectado con lo que a mí, con lo que es mi disfrute y mi conexión con el otro. Y hacer conciencia de nuestro cuerpo, la nutrición y el movimiento. Cuando hablamos de nutrición va más allá de los alimentos, o sea, nosotros cuando hablamos de cómo nos nutrimos, estamos hablando de el alimento que tomamos, las conversaciones que tenemos, las lecturas que hacemos, los programas que vemos, todo eso que está alrededor de nosotros es parte de nuestra nutrición. El aire que respiramos, ¿verdad? El hacer esta respiración consciente, tomarnos un espacio para nosotros. Cuando nos damos cuenta de que todo eso suma a que estemos en mayor estado de bienestar, podemos entonces hacer un abono a que nuestra salud y nuestro estrés esté mucho mejor. Han visto que estoy tomando agua, siempre estoy con el agua al lado, y una de las cosas súper importantes es mantenernos hidratados en todo contexto. Una de las cosas que nos está sucediendo con estas conexiones virtuales es que muchas personas han perdido el hábito de tomar agua porque están prácticamente pues, sentados todo el día. Entonces, es retomar el hábito de tomar el agua, retomar incluso, en mi caso, yo lo que hago acá porque estoy pues atendiendo el webinar, pero yo normalmente no tengo el termo o el vaso o el recipiente del agua que estoy tomando mientras estoy trabajando al lado, sino que ahora lo estoy colocando a distancia. ¿Para qué? Para tener que pararme e ir a buscar el agua. Entonces ayudo al cuerpo también a generar algún movimiento. Hacer conciencia de, bien sea del caminar, el correr, subir escaleras, bajar escaleras, de qué está pasando en mi cuerpo, de cómo mi alimentación ha cambiado, de cómo ha sumado o no el contexto. Y también ponerme en movimiento es accionar nuevos hábitos, accionar nuevas formas, buscar distintas conversaciones, entrar a webinars como estos, conocer gente distinta que nos puede ayudar. Todo desde allí hay muchísimas aplicaciones, muchos grupos que están apoyando en todo esto de cuidarnos. Entonces, bueno, aprovechar eso que se parezca a mí, que me haga bien, y sobre esa base a atenderme. Eso es ponernos en movimiento. ¿Okay? Bien, hemos visto las 6 prácticas. Y desde estas 6 prácticas y de todo lo que hemos ido avanzando y conociendo en todo lo que es el proceso de la neurociencia, otra persona que trabaja con Richard Davidson y con Mathieu Ricard, que se llama Sigur Vee, nos habla de todo lo que es la conexión viviente en este universo que estamos viviendo. Cuando las investigaciones asociadas a neurociencia hablan del universo, hablan de distintos espacios con el universo. El ser humano se trabaja como un universo en sí porque tiene una cantidad de conexiones, de galaxias, de espacios que lo podemos asociar al cuerpo, a los órganos, a nuestra red sanguínea, nuestra red nerviosa, todo lo que son las conexiones químicas, físicas que nosotros tenemos dentro de todo, y además nosotros en conexión con los otros vamos creando toda esa red viviente en donde todo está conectado entre sí. Parte de lo que nos ha mostrado esto que estamos viviendo es la corresponsabilidad como ciudadanos que tenemos para construir la salud, el bienestar, para cuidarnos. Entonces, desde allí, desde hacer conciencia del yo con yo, de cómo me alimento, cómo me muevo, cómo conozco mi emocionalidad, cómo yo estoy en equilibrio, entonces al estar yo así, me conecto con el otro y puedo ser referencia para el otro, porque ve cambios en mí, porque estoy más sereno, porque estoy más tranquilo, o el otro se puede acercar a mí para darme referencias de cómo él se siente mejor, y así podemos generar esta red viviente que al final es un círculo virtuoso, un círculo para que cada uno de nosotros esté mejor. Bien, cuéntenos, ¿cómo recibieron las prácticas? A ver, que ya cerramos el camino de las 6 prácticas. ¿Les hace sentido? ¿Pueden aplicar algunas? A mí me gustó mucho la de la respiración, porque siento que a veces no respiro como debe de ser o no respiro adecuadamente y a veces hasta hablo muy rápido porque siento que se me olvida respirar, ¿no? Sí, la respiración es tan
como hay un amigo que dice que nos damos cuenta que no estamos respirando bien cuando tenemos gripe o algo así, ¿no? Y es como que hacemos conciencia de cuando tenemos la nariz tapada o una cosa de eso. Entonces, qué bien, María, que te hizo clic y además que te llevas esa relajación de casi quedarse dormido. Eso ayuda mucho a descansar mejor. Excelente. Bueno, entonces a respirar. A partir de la salida de acá del webinar, a respirar plenamente. ¿Ok? Pensaría yo que el ejercicio pues combina muchas de estas actividades, porque te distraes, te relajas, te estresas, respiras bien, analizas. A mí me gusta mucho hacer ejercicio en un parque donde yo puedo ver, qué sé yo, animales, bueno, ardillitas y tomar aire. Pues yo creo que al final el ejercicio en un lugar bien público, bien diseñado, pues ayuda a uno a relajarse. Y tener varias de estas prácticas, ¿no? Y lo otro es la disciplina del bienestar, de tomar agua, de la salud, de lo que comemos, o sea, todo es una combinación, ¿no? Así es, tal cual. Y fíjense que son cosas sencillas del día a día. El tema es como que hacer conciencia de ellos y comenzar a practicar alguna, la que sea mejor para ti. Y sobre esa base comenzar a ver los resultados, a ver cómo va. Una de las cosas que se está midiendo es el proceso, como nosotros en general somos conexiones, interconexiones energéticas, físicas, químicas, etcétera, etcétera. Todo esto, cuando hacemos más conciencia desde el punto de vista de la meditación y del estar presente, lo que emanamos en conexión con los otros se multiplica 5.000 veces. O sea, podemos generar un efecto multiplicador mayor desde estar nosotros equilibrados dentro del contexto que nos movemos. Es interesantísimo cómo la cantidad de instrumentos ahora que tenemos desde la tecnología, la neurociencia, la ciencia del corazón, todo eso nos está dando información de lo poderoso que es que nosotros nos conectemos con estos procesos de bienestar. Es como que le dan sentido a eso que nosotros sabemos que hay espacios donde nos sentimos mejor, más cómodos, donde somos más productivos y hay espacios en donde quizás somos menos productivos. Le estamos dando explicación a esas cosas. Sí, es que somos seres vibracionales y emitimos ondas, emitimos energía, somos materia, energía y bueno, a veces no nos damos cuenta y lo que este mundo nos ha llevado, especialmente a los que trabajamos con, dice que trabajadores de la mente, es a tener una disociación entre el cuerpo y la mente. De hecho, mucha gente, y yo misma, o sea, me pasa, si estoy en un sitio, me olvido que mi cuerpo está depositado en esta silla y pasa horas y horas y hasta que no me duele, no me doy cuenta que está ahí, pero no lo tomé en cuenta. Y eso, a mí, yo se lo digo mucho a mis nietecitas, que ahora siempre les explico por qué comer vegetales, por ejemplo, por qué comer esto, por qué hacer ejercicio, por qué dormir bien. Eso, en realidad me lo estoy diciendo a mí, ¿no? Pero es que estamos sí, todos... porque ella lo hace naturalmente, todavía, por la edad. Sí, tal cual. Es recordarnos lo básico de esto de cuidarnos y de atendernos, ¿no? Desde el punto de vista del proceso. Algo que me gustaría pues mostrarle, que esto no para aquí, ¿no? Nosotros de verdad hace tiempo iniciamos este camino, Gerald y otras personas que no están en este momento, y hemos trabajado mucho en esto en paralelo con nuestras actividades, si se quiere, como dicen, más técnicas, más duras. Aquí tengo mi amiga María Padilla, que trabaja conmigo en el PMI, en el Project Management Institute, y donde tenemos pues un trabajo como que muy estructurado y estamos en ese mundo de ingeniería y veo con mucho, no lo puedo decir así, pero con ganas de hacer algo, de cómo nos estamos
nosotros matando, ¿no? Con el estrés, con las mortificaciones, con la impotencia, con los conflictos, entonces creo que hemos declarado que bueno, vamos a ayudar en lo que podemos, o sea, compartir lo que hemos aprendido tantos años y que seguimos aprendiendo. Esto es un camino que no se termina, y con algunos de ustedes también hemos compartido, con Irene, en otros Cuerpo y Movimiento, o sea, hemos seguido ese camino. Y en ese camino, desde el año pasado, empezamos a armar un programa que se llama ¿Cómo influyen las emociones en la salud? Y con la idea es de compartir esto, pero no es compartir de qué autores, porque aunque sé que mucho público les gusta que respalden lo que estamos diciendo, que tiene una base científica, pero también buscamos acompañar a la gente y que practique eso, que ponga en acción estas prácticas. E incluso mucha de la gente que ha estado participando nos ha ayudado a ir alimentando y expandiendo todas estas prácticas. Entonces, bueno, lo queremos compartir con ustedes, este programa, que tenemos una versión light, hemos hecho varias versiones, pero esta versión es light porque usa Telegram para hacer todas estas interacciones, y usamos sesiones síncronas como esta para compartir conocimiento y compartir aprendizajes, pues, o sea, y también traerles cosas novedosas a cada uno. Incluye test, incluye libros, referencias. Más bien en la versión que no era live nos decían, pero es que mucha lectura, me estresa este programa. Ok, vamos a hacerlo más light. O sea, y cada uno, y como tampoco es una cuestión de que te vas a graduar, o sea, cada uno llega al camino. O sea, si yo estoy en A y llego a B, otro empezará desde C y llega a F, no importa, no es un tema de que hay que terminar algo en particular. Es un camino que cada uno va en distintos puntos y llegará a distintos puntos de acuerdo a lo que quiera. Nosotros lo que le ofrecemos es acompañarnos. Y sí le quiero mostrar. Gerald, ¿tendrás por allí la Sí, lámina? claro, la lámina la puedo mostrar. O si quieres, yo la tengo por aquí. Ya la tengo aquí está. Ok. Como les dije, es una versión light. Es una versión que dura... Ustedes le dan al link. Ahora, no sé si tienes el link allí. Ya, se las pasé, ya está por el chat para que puedan hacer la combinación. Ok, sí, porque no van a poder darle... Acceder, sí. Sí, entonces, igual, lo que hacemos es expander todas estas 6 prácticas en este programa, y tenemos 4 encuentros, creo, ¿no? 4 encuentros síncronos de hora y media, van a ser los miércoles, y tenemos mucho ejercicio y lectura, pero el ejercicio y la práctica y la puesta en práctica depende de cada participante. Y bueno, ahí compartimos cómo va avanzando. La edición anterior la dimos en un colegio, y la verdad que los resultados fueron espectaculares, a maestras y maestros de un colegio aquí en México. Y bueno, no sé si quieres compartir la experiencia con los maestros. Sí, ha sido genial la actividad porque hemos tenido ya 3 públicos totalmente distintos. Con los maestros particularmente, bueno, y ustedes que son parte de alguna comunidad con maestros, bien sean madres, padres, amigos relacionados, ellos han tenido una demanda muy fuerte, ¿no? En todo este tiempo, porque bueno, es un cambio importante en su forma de trabajar y cómo conectarse con sus estudiantes.
Entonces hemos trabajado mucho sobre todo los procesos de ansiedad, tal cual como nos comentaba José, cómo conectarme con emociones positivas dentro de esto que es un torbellino en la actividad, y han apreciado mucho por la línea muy cognitiva y como además es parte de este mundo donde nos movemos nosotros, las lecturas y las formas de entender sencillamente esto que puede ser un concepto que para algunos sea o abstracto o complejo o relacionado. Personas que han logrado trabajar su estrés, que han hecho cambios en sus hábitos de alimentación, y ahora estamos buscando el espacio, porque todavía no lo hemos hecho, para reunirnos a meditar juntos. Y cuando digo meditar juntos, es hacer ejercicios de respiración consciente, realmente más es hacia allá, ¿no? Ejercicios de respiración consciente y promover todo este espacio. Y hemos tenido un grupo que, bueno, que ese a Mari le encantó, que cerró justo la semana pasada. La mayoría eran un grupo en promedio 30, 35 años, extremadamente conscientes del tema de la salud. O sea, es así como que, hey, me tengo que ocupar de esto, ¿no? Y han sido muy curiosos y han sido bien interesantes en esto de sumar juntos. Así que, bueno, están invitados, si desean acompañarnos. En el link pueden tener el detalle de los contenidos, y hay un acceso para mayor información, con todo gusto. Y por ser parte de este espacio, nosotros tenemos un precio promocional hasta hoy, pero se va a extender hasta el viernes. Así que, pues con un código, ¿cuál era el código, Mari, que tú te conoces el código mejor? Salud 2021. Pues con ese código, pues son parte de esta extensión de lo que es el valor, que es el equivalente a una promoción del 20%, para que tengan conocimiento del proceso. Entonces, bueno, gracias por demás por estar en este espacio. Bueno, nuestras redes y quienes tienen relación con nosotros de alguna manera, bien sea en la virtualidad o nos conocen de hace tiempo o nos están conociendo, nosotros siempre estamos muy dispuestos a compartir lo que conocemos y a promover el bienestar, porque en la medida que estemos bien, podemos tener un mejor objetivo, un mejor proyecto, un mejor resultado, independientemente del mundo donde nos movamos laboral y personalmente. Sí, de hecho en estos programas hemos invitado a la familia, a los amigos, a la gente que sabemos que podemos conversar de este tema. E incluso a veces eso nos ha llevado a públicos como este del colegio, otra gente que son mucho más escéptica, ¿no? Sobre estos temas, porque además son temas que si la gente está enfocada muchas veces en el hacer, y no pararse un momentico a preguntarse por qué, para qué estoy haciendo esto, esto realmente me hace feliz, no me hace feliz, o qué estoy buscando en la vida. O sea, son preguntas existenciales, no es que se las vamos a responder para nada, pero todo esto te lleva a un nivel de conciencia mayor y que puedes, bueno, decidir qué quieres hacer con eso. Así que si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me gustaría escucharlo, sobre todo si le ven utilidad a esto que acaban de ver, y cualquier pregunta, pues, o sea, no necesariamente si alguno de aquí no puede, no quiere, no hay problema. Además, nos gusta recibir también su feedback. Si este camino que estamos tomando puede ayudar un poco más a la humanidad. Es eso. Al final es así. Gracias por quedarse un ratito más, que estamos 8 minutos más allá de la hora convenida en cierre. Y bueno, atentos a escucharlos o a leerlos. No, buenísimo, felicidades, por supuesto que sí aporta y sobre todo, yo me imagino el río no se da cuenta que fluye, ¿no? Yo creo que ese para mí es un ejemplo. Me ha tocado hacer mucho deporte de río y lo que hoy me pregunto es, pues el río nunca se pregunta que fluye, ¿no? Y hay piedras y hay de todo, ¿no? Son como los obstáculos y el río siempre es inteligente y le saca la vuelta. Yo creo que está padrísimo la propuesta que hacen y seguramente por ahí nos veremos. Muchísimas gracias.
Gracias por compartir, Eduardo. Qué bueno que te llevas y además es tal cual. El río es maravilloso, me encanta la metáfora. Sí, algo que escuché, Eduardo, del río, ¿no? Que a veces nosotros, nuestra vida parece que remáramos en contra de la corriente. Y quizás hay que aprender de esas, no sé cómo se llaman aquí en México, pero, viste, esas son como unas cositas de aire, plumitas, son unos animalitos que se transporta así, los transporta el viento en realidad. Es como decir, bueno, ¿qué es mejor? Cuando tienes el viento a favor o en contra, usar las velas para... Sí. No, porque la vida no tiene por qué ser en contracorriente, un esfuerzo. Es lo que... Es así, tal cual. Bien. ¿Algún ¿Alguien otro más? comentario? Me gustaría escucharte, María, como que, ¿qué ves allí? A María la invité especialmente porque además sé que ella es especialista en equipos de alto rendimiento. Uh. Hola, hola. Hola, María. Nada, mira, pues aquí no alcancé a entrar al inicio de la charla, sin embargo, lo poco que alcancé, me gustó mucho lo que compartiste, Geraldina, muchas gracias. Y te digo que mi tema favorito fue el de la respiración, precisamente. Entonces, pues yo lo veo muy bien, considero que actualmente hace falta esto hasta en las empresas, porque como bien dice Mari, luego nos estresamos por el trabajo que tenemos y estos ejercicios, este tipo de dinámicas, siento que nos ayudan como a relajarnos y como a vivir, como bien dijiste hace rato, a fluir dentro de nuestras actividades que ya llevamos, ¿no? Pero que a veces no sabemos o como que perdemos el control, como dice Mari, te pones a trabajar y se te pasa el tiempo. Sin embargo, cuando somos más conscientes de nosotros mismos, creo que nos permite disfrutar más todo lo que hacemos. Totalmente, María. Y además el beneficio es directo en cualquier proyecto. Yo estoy con un grupo ahora que trabaja con atención al cliente y cuando les dije, oye, incorporen bienestar, digo, claro, o sea, si la persona está equilibrada y está tranquila y está sana, atiende mejor al cliente. Lo que pasa es que no lo vemos tan natural porque, bueno, porque esta misma conciencia de que estamos pasando a ser... ese elemento socioemocional, estar más conciencia de todo lo que influye en el día a día, y es genial, tal cual, en las empresas el tema cuando les comentamos con los maestros ha sido increíble lo que hemos aprendido con ellos, o sea, los mismos profesionales de salud, o sea, en general, todos nos hemos visto muy demandados, ¿no? En este contexto. Así es. Gracias mil. Bueno, yo creo que vamos a ir cerrando para respetar, pero les quiero hacer un regalo de la práctica número 6. Así Vale, pues. que, por favor, levántense, vamos a hacer movimiento. Ah, mira, muy bien. ¿Sí? Esto es la fluidez. Vamos a trabajar un minutico antes de irse, pues. Vamos a trabajar en esta capacidad que tenemos de gozar la vida, que todos los tenemos, ¿eh? Solamente que a veces no las reprimimos y bueno, eso, disfrutar la vida y disfrutar todos los alimentos, la compañía, los amigos, lo que tienes a mano, tu trabajo, como la capacidad de gozo. Eso muchas veces la reprimimos desde pequeños. Mucha gente la asocia más con la capacidad sexual, que también por supuesto está incluida, pero es todo, es la capacidad de gozo de la vida. ¿Sí? Entonces, lo que les voy a pedir que se levanten y pongan los pies juntos. No los estoy viendo, si ustedes quieren que yo los vea, deja de grabar para que nadie vea Vamos esto. a cerrar. Sí.